estoy grabando. Con el típico con turistas que se van a Castilla-La Mancha, con los típicos molinos de Castilla-La Mancha. Y nada, había un chino puñetero que andaba tocando los tubos a todo. Va por el molino, ya tenemos ahora, joder, que esperan media hora. Los turistas se observan y se pasan. Con un rato el chino se vuelve a levantar. Choca el molino, ya llegamos ahora, joder, qué manía tienes con los putos molinos, ya llegamos ahora los putos molinos de Castilla-La Mancha. Con un rato, al cabo de un rato, se vuelve a... Vale, ahora llégalo, ¿no? Al cabo del rato, se vuelve a levantar el chino. Choque, molino. Joder, puto chino pesado de los cojones. Mira, chino de mierda, te sientas en tu puto asiento y hasta que lleguemos a los putos molinos de Castilla-La Mancha no nos vuelvas a entrar la puta bala más, porque no. El chino se queda todo cojonudo y ya no vuelve a hacer nada más todo el viaje. Con un rato, señoras, señores, acabamos de llegar a los castillos a los molinos de Castilla-La Mancha, tal, los típicos de Quijote, tal, pueden bajar a las puertas, tal, todos se bajan, el chino sigue en su asiento. El tipo por el espejo y dice, coño, el chino este puñetero que viene toda la puta vale en el viaje, tal. Oye, ¿qué chino? Ahora no, tantos tipos diciendo, no, escola ya moline. Es una pareja que el chico tiene intención de yo no voy tan borracho para darme cuenta. Ah, pero graba. ¿A ti ya te grabo? Sí, yo no estoy con él. Es para... No, Patrick. ¿Cómo puedes entender que yo lo dije por ti? ¿Pensaste que lo dije por ti? Claro, entonces ¿por qué lo dices? Esto era un chiste. Ah, joder. El otro día se agarró una foto. Es una pareja que me quiere casar. Una pareja que se quiere casar. Y el novio le dice, vamos a dar un paseo en barca. Entonces cogen una barca, ¿no? Estamos remando, se va hasta la mitad de la ría. Es la moaña. Ah, qué guay. Y cruza la ría desde Vigo, está en medio de la ría, se pone de rodillas, abre y le dice, ¿te quieres casar conmigo? Y le dice, sí. Le va a poner el anillo y tiene un golpe de mar, se mueve, se le cae el anillo. Y el pavo ve en la barca hay unas gafas de buceo y un tubo, y unas aletas. Se los pone corriendo, se gira y lo ve que baja, ¡pum! Lo perdió. Sube arriba, le pide perdón, le compra otro anillo, tal, bueno. Pasan los días, y justo en la boda había hostias. Ya que no sabes qué había dentro de las hostias. El anillo. ¡El cachito amarillo! Si te toca ver mi leche así, ¡ay, eso no lo sabía! Te cuento yo otros cosas que se van a casar. Mira, resulta que Benito y Benita se van a casar, ¿no? Benito y Benita se van a casar, y Benita, para dar una sorpresa a Benito, se tatuó una B en la larga derecha y una B en la izquierda, Benita y Benito, en plan, tal, para dar una sorpresa. ¿Quién es? Eso ya lo sabes. Entonces, se tatuó la... Mira, resulta que Benita se fue de una estrella soltera y tal, en plan había un boiler, y uno lo que loca en un motel, me dio por delante, por detrás, a dolor, chiquitrico, tacataca, jalinas, bueno, claro. Y nada, una noche loca. Y en esto que nada, los 2 días llega Benita junto a Benito. Pero Benito, ¿dónde te dice? Bueno, y se acuerda de la excusa y dice, o sea, se inventa un excusa y dice, que me estuvo haciendo un tatuaje para ti. ¿Un tatuaje? Sí, bueno, un tatuaje, pero ya que estamos, y se baja los pantalones. ¿Bob? ¿Qué es Bob? Qué drogera, ¿no? A mí me gusta. Ay, Dios, ¿qué más? Tiene que haber más. Entra un hombre a un bar de pinchos y dice, ¡ay! Estos son los hombres que están en un ascensor y de repente se caga un pedo uno y dice, perdone, ¿se caga un pedo? No, si le parece bueno así siempre. Estaban un gallego, un alemán y un español. Estaban un gallego, un alemán y un francés compitiendo a ver quién tenía el abuelo más alto. Y ese alemán, mi abuelo era tan alto que los días de tormenta las nubes le daban por la nariz. Y el francés, eso es una puta. Mi abuelo era tan alto que los días de niebla
las nubes le daban por los huevos. Y el otro, francés, y tu abuelo al estirar la mano y al tocar así, no tocaba algo blandito, blandito, blandito. Pues eran los huevos de mi abuelo. Yo estoy del otro lado. Veo la cara de él. ¿Sabes por qué Schwarzenegger no pudo anclar en el muelle de Moaña? Porque no ancló mal. ¿De qué va? Pero me vuelvo loco. Es por el que más me reí, ¿eh? ¿Cómo? Es por el que más me reí. Es como el que más se rió. Como el que más se rió. Es que más. ¿De qué va? Tú no me llevas tantas cosas como yo. Y además, ¿sabes qué pasó en casa? Que me eché una Coca-Cola y me dieron brugal. Sí, así como te digo, yo sí, en plan. Sí, como tu tío. Mi tío, que se les va por él. Mi tío de Andalucía, cuando tenía 14 años, cuando fui a llegar una visita, me decía, Pilla, toma esto. Y yo bebía. ¿Te gusta? Sí. Pero tú no sabes alcohol. Y cuando lo acababa, era licor 43 con piña, niña. Y yo, qué cabrón, no sé qué. Luego me estaba dando una cosa. Emborrachaba a la sobrina de 14 años. Yo, tío, y con las buenas intenciones. No. Esto sabe raro. Sin alcohol, ¿verdad? Bueno, quilla un poco, pero da igual. Tú ya tienes que empezar bebiendo alcohol. Y lo bebía. Y me felicitaba por mi cumpleaños. A ver, otro chiste. Ya estoy bajo presión. Están el tonto y la tonta y le dice el tonto a la tonta. Venga, tonta, házmelo. Y dice la tonta. Ay, que no, tonta, que no, ¿cómo te lo voy a hacer? Venga, tonta, házmelo, que nadie lo ve. Ahí en la esquinita. No, tonta, que no. Ay, me pongo toda tonta. Venga, tonta. Ahí en ese callejón no nos ve nadie. Estamos en la esquina. No nos ve. Te aseguro que no nos ve nadie. Me pongo muy nerviosa. Que no me palpita el corazón. Tócame. A ver, tonta, no te pongas nerviosa. Esto es una vez, rapidito y ya está. Bueno, venga, vale. Va. No, es muy largo. Venga, va. Es muy largo, no tenemos todo el día. Bueno, tenemos todo el día. Esto es un castillo, una mansión ahí bastante grande. Tienen una familia que tienen un pequeño problema con la boca, ¿no? Entonces resulta que, el marido se van a ir para cama y dice, buenas noches, María. Buenas noches. Bueno, voy a apagar la vela. Y tienen una vela, ¿no? La vela es esta, ¿va? Bueno, voy a apagar la vela. Joder, María, no soy capaz de apagar la vela. ¿Cómo no eres capaz de apagar la vela? Que no soy capaz, joder, pero estoy intentando y no hay manera. ¿Cuándo me apago la vela? Joder, vamos, ¿cómo eres? Joder, María, que no soy capaz de intentar tú. Bueno, voy a intentar. Pues no he apagado la vela. ¿Cómo no vas a apagar la vela? Que no la he apagado, joder. Bueno, pues habrás intentado. Pues sí lo he intentado. ¿Por qué no vamos a los hijos? Vale. María, ¿qué pasa? Que no hemos apagado la vela, no hemos apagado la vela. Bueno, voy a intentar yo, pero no garantizo nada. Bueno, pues a ver, intenta, joder niña, inténtalo. Bueno, voy a intentarlo. No soy capaz de apagar la vela, no sé qué pasa. Joder, pues mira que me falta, niña, aparte tú, joder, niña, a ver. Que no soy capaz. Bueno. No es capaz. No soy capaz, te estoy diciendo. Bueno, pues llama a tu hermano, vamos a ver si es como tu hermano. Vamos a llamar a mi hermano. Hermano, ¿qué pasa? Apaga la vela. A ver si es capaz de apagar la vela. ¿Que no estamos capaces de apagar la vela? Bueno, lo voy a intentar. No soy capaz tampoco, yo qué sé. Bueno, pues inténtalo, joder, inténtalo. Todos intentamos ya. Bueno, no soy capaz. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? No sé, llamamos al mayordomo. Eso sí, llamamos al mayordomo. ¿Cómo se llama el mayordomo? Mayordomo. ¿Qué pasa, señores? Apagadnos la vela, que no soy capaz de apagar la vela. Apagadnos la vela, joder, no soy capaz de apagar la vela, que no para que... Sí, señor. No veo. Esto me lo hacéis porque estoy borracho, que si no, no lo hago, que es muy ridículo. Que si me meto en los
ha habido muertes por hacer el contexto. Por caralho.